está rota. No tengo que tener continuidad cuando yo tengo la llave así, el tambor sin la llave. Cuando yo introduzco la llave y giro, automáticamente tiene que empezar a sonar el tester. No sé si lo escuchan ahí. Tiene que sonar el tester. Cuando yo saque el contacto, se tiene que callar. Si yo saco el contacto y no se calla, quiere decir que la llave está funcionando mal. Si yo conecto así como está ahora, sin la llave, apenas conecto y empieza a sonar el tester, quiere decir que la llave de contacto está mal. Entre rojo y negro, recién va a haber continuidad cuando yo gire la llave. Una vez que yo gire la llave, recién tiene que haber continuidad. Eso era una parte o una mitad de lo que era la llave de contacto. Entre rojo y negro, cuando no estaba la llave de contacto, cuando yo sacaba la llavecita de contacto, yo saco la llave, entre rojo y negro no había continuidad. Vamos a ver cómo se comporta la otra parte de la llave, que la otra parte de la llave nosotros la vamos a usar. Yo se los voy a mencionar, no me pregunten cómo funciona, porque ya lo vamos a ver en encendido. Esta parte de la llave es únicamente para el circuito de encendido, cuando veamos el CDI con corriente alterna. Pero yo les voy a explicar cómo funciona ahora la llave. De este lado, entonces, entre rojo y negro, cuando yo no tenía puesta, cuando tenía el tambor solo, no había continuidad. Ahora vamos a ver el otro lado. Yo del otro lado tengo un cable negro con blanco y un cable verde. El verde, por lo que yo les dije que viene a ser un negativo. El verde siempre va a ser negativo. El negro con blanco, este viene directamente del CDI. Es un cable que sale del CDI de corriente alterna. Llega directamente acá. ¿Cómo funciona esta llave? Entre rojo y negro, cuando yo no tenía la llave puesta, no había continuidad. De este lado la llave, entre negro y blanco, negro con una línea blanca y verde, cuando yo no tenga la llave, va a existir continuidad. Siempre va a existir continuidad. Yo de este lado, cuando no estaba puesta la llave, no había continuidad, pero de este lado va a funcionar al revés, trabaja al revés. Acá, cuando yo no tenga puesta la llave, voy a tener continuidad entre negro con blanco y verde. Voy a comprobar eso. Voy a buscar el verde y el negro con blanco y fíjense que no está puesta la llave. No está puesta la llave y yo tengo continuidad. Ya les voy a explicar por qué es eso. Y cuando yo coloque la llave, vamos a colocar bien estas puntas, que toquen bien. Ahí está. Ahí están. Bien, suena sin colocar la llave. Y cuando yo coloque la llave, gire, yo cuando coloque la llave y gire, automáticamente la continuidad se me va. Funciona al revés que este lado. Este lado, cuando yo ponía el contacto, ¿qué pasaba entre rojo y negro? Había continuidad. De este lado, al poner el contacto, se me va la continuidad. Yo le saco la llave y tiene que haber continuidad. ¿Cuál va a ser la falla de ustedes cuando se le rompa, no este lado, cuando se le rompa el lado del negro con blanco y el verde? A ustedes le va a llegar el dueño y le va a decir, mira, yo esta mañana la puse en marcha la moto y ahora cuando llegué a mi trabajo, la paré a la moto, le saqué la llave, pero el motor sigue andando. Cuando le digan eso, es seguro que la llave de contacto esta se ha roto. Se ha roto este lado. El otro lado sigue funcionando bien, pero se ha roto el lado de donde yo tengo el cable negro con blanco y el verde. ¿Por qué? Porque este puente que me hace cuando yo le saco el contacto y se hace un puente entre negro con blanco y verde, me deriva el voltaje del CDI, que ya vamos a estudiar bien, me lo deriva a masa y la moto se apaga. Cuando ustedes hacen esto y sacan la llave de contacto y la moto sigue funcionando, siempre y cuando sea un CDI de corriente alterna. Eso ya lo vamos a ver, vamos a estudiar los dos CDI.
y la moto sigue andando, es seguro que se le ha roto esta parte de la llave. ¿Por qué? Porque no me hace la derivación o el puente entre negro con blanco y verde cuando yo saco la llave. Por eso la moto sigue andando. Cuando le lleguen esa falla, es casi seguro que la culpable es la llave de contacto. Entonces, de este lado funciona de una manera y de este lado funciona la inversa. Entre rojo y negro, cuando no tengo la llave puesta, no va a haber continuidad, no hay continuidad de este lado. Pero entre negro y blanco y verde, cuando no está colocada la llave así como está, sí voy a tener continuidad. Cuando yo coloque la llave y la gire para poner el contacto, esto se va a comportar de otra manera. Entre rojo y negro, yo voy a tener continuidad y entre negro y blanco y el verde va a desaparecer la continuidad. Esa es la forma en que se controla esta llave. Esta llave o cualquier llave que le lleven a ustedes. Hay motos que traen únicamente dos cables, el rojo y el negro. Ustedes tranquilamente, si el dueño les lleva una llave que tiene 4 cables, ustedes lo único que le va a servir lo mismo, lo único que van a conectar va a ser el cable rojo y el negro, los otros dos no los van a usar. Porque esa es una moto de CDI con corriente continua, ya vamos a ver qué es eso. Entonces, de esa manera se controla la llave de los dos lados. De un lado trabaja de una manera y del otro lado trabaja de otra. No sé si quedó entendido. Profe, en el cable verde usted dijo que lleva negativo y en el negro y blanco Es una derivación que también viene. Si yo hago un puente entre este y este, ¿qué va a pasar en este cable? Se va directamente a sigue, pasar. sigue siendo negativo. Se transforma en negativo. Esto me trae alimentación del CDI. Yo lo puenteo con este y la corriente que tenía este se me va más. Ah, bien. Por eso se apaga la moto. ¿Quedó entendido cómo se hace el control de llave? Respóndanme, chicos, así sé si sigo avanzando o no. ¿Quedó, Sí, sí, profe, está bien. ¿Quedó entendido los demás, chicos? A ver, profe, entre rojo y negro, cuando giramos la llave, hay continuidad. ¿Así es? Sí. Sí, Y bien, y en el caso contrario del negro y blanco con el verde, cuando se gira la llave, la continuidad se corta. exacto. Bien. Bueno, sí, hasta eso sería, ¿no? Y Profe, sí, en caso de que uno gire la llave, no sé si tiene que ver algo, gira la llave y le da un arranque, está andando y se sale la llave, ¿lo mismo infiere en algo o es cuestión de que no tiene agarre, digamos? que se sale para arriba la llave, Sí, que que se se sale. sale, digamos, del Por el contacto no hace esto, no se traba, se sale solo. Sí, se sale, exactamente. Bueno, no, eso es un problema del tambor. Mientras la parte eléctrica adentro no te haga falla, es un problema del agarre, se ha roto el agarre del tambor nada más. Ah, Mientras bien, no bien. se refiere a la parte eléctrica, queda todo bien. Sí. Bueno, profe. Bien, entonces quedó entendido cómo se controla esta llavecita. Todas las llaves de contacto que vayan a colocar de cualquier moto se controla de la misma manera, porque son dos CDI nomás lo que se usan, de corriente alterna y de corriente continua. Así que los dos van a llevar, ¿qué es lo que sí no les va a funcionar? Por ejemplo, si ustedes tienen una llave que tiene 4 cables, que ustedes cuando han desconectado llegan el rojo, el negro con blanco y el verde, y el dueño le trae una llave con 2 cables, se la devuelven y le dicen antes de colocarla, mira, esta llave no me sirve. ¿Por qué? Porque no van a poder conectar el par de la moto, que es el negro y el verde. Pero si tienen una moto que tiene únicamente negro y rojo cambiado, y a ustedes, y a ustedes le traen una llave de 4 cables, tranquilamente la pueden conectar conectando únicamente el cable negro y rojo. Y de esa manera, chicos, van a controlar la llave de contacto. Saben, de este lado funciona de una manera y de este otro lado funciona al revés. Cuando no tengo continuidad,
o sea, cuando no tengo la llave puesta, se los vuelvo a explicar, cuando no tengo la llave puesta, entre rojo y negro no hay continuidad, pero entre negro y blanco y verde, sí. Cuando yo meto la llave y giro el contacto, entre rojo y negro se produce una continuidad y entre negro y blanco y el verde se desaparece. De esa manera tiene que funcionar la llave. Si no funciona de esa manera, en algo está fallando la llave internamente. Cámbienla porque van a tener muchos problemas. Les enseño esto para que ustedes tómense 10 segundos, que no es mucho para tomar la medición. Cuando el dueño les lleve un repuesto, por ejemplo una llave, la prueban adelante del dueño, cosa que él sepa que ustedes la están probando ahí, porque si la llave llega a tener alguna falla, ustedes ahí automáticamente se la devuelven. Mira, yo la pruebo, espérame un segundo, yo la pruebo a la llave. Ustedes prueban la llave, si la llave está mal, delante de él se la devuelven, toma, esta llave está fallada, anda a cambiarla, para evitarse ustedes 10.000 problemas. Siempre midan los componentes que le llevan antes de colocarlo en la moto. No los reciban así nomás y los coloquen, porque si llega a tener una falla eléctrica, eso, háganle creer después usted al dueño que eso ha venido fallado. Bueno. Profe, entonces tiene que tener continuidad con la llave y sin la llave, ¿no? ¿Cómo con la llave y sin la llave? Cuando yo no tengo la llave, porque ya estoy viendo que me va a medir cualquier cosa. Cuando yo no tengo puesta la llave, entre el cable rojo y negro, no hay continuidad. Vamos hasta ahí. Pero entre cable negro con blanco y el verde, sí hay continuidad. Cuando yo no tengo puesta la llave, porque la llave tiene 4 cables. 2 cables van a trabajar de una manera y los otros 2 cables van a trabajar de otra. Vamos de nuevo, yo no tengo colocada la llave. No tengo colocada la llave. Entre el cable rojo y el cable negro, cuando no está puesta la llave, no hay continuidad. Pero entre cable negro con blanco y verde, cuando no está puesta la llave, sí hay. De este lado no va a haber y de este lado sí. Cuando yo conecto la llave y giro la llave, esto entre rojo y negro va a aparecer la continuidad. Y entre negro y blanco y el verde va a desaparecer la continuidad. De este lado trabaja de una manera y de este lado trabaja a la inversa. De esa manera trabaja la llave. ¿Quedó claro? Profe. Sí, profe. Bien. Entonces, de esa manera van a controlar siempre la llave. Es la forma de controlarla. Ya controlamos la llave. Vamos a controlar la chanchita o el famoso, el automático o la famosa chanchita de arranque. Para que vean bien. Yo en la chanchita que tengo mis 2 terminales de arriba y tengo 2 cablecitos. Vamos a ver cómo la van a controlar ustedes la chanchita antes de colocarla. Seguimos con nuestro tester en continuidad. Sigo con el tester en continuidad. La primera medición que le voy a hacer yo a la chanchita va a ser en los terminales grandes. Controlo que el tester tenga su sonido por las dudas. Y voy a tocar los 2 terminales. Yo al tocar los 2 terminales, entre estos 2 terminales no tiene que haber continuidad. Vamos de nuevo. Yo la chanchita la tengo en la mano. Toco esta punta con esta punta. Entre esas 2 puntas no tiene que haber continuidad. Si yo toco entre esas 2 puntas y hay continuidad, quiere decir que la chanchita está rota. ¿Por qué? Recuerden que yo tenía los 2 terminales y yo acá tenía un contacto. Que cuando yo hacía si yo no hacía funcionar la chanchita entre este y este, que vienen a ser esos 2 terminales, está puesto así, vienen a ser esos 2 terminales, no hay continuidad.
Cuando yo accionaba la chanchita, esto se iba para arriba y recién yo tenía continuidad entre esos dos bornes. Si ustedes agarran una chanchita y sin conectarla a ningún lado, a ninguna corriente, nada, miden acá y tienen continuidad, quiere decir que los contactos internos de la chanchita están pegados, no sirve la chanchita. ¿Cuál va a ser la falla característica de esto? Que el dueño le va a llegar, le va a decir, mira, la va a llegar pechando la moto, le tuve que desconectar la batería, porque apenas le conecto la batería empieza a girar el arranque. Bueno, cuando pase eso, es seguro que la chanchita ya no sirve. Se han quedado pegados los contactos internos y apenas yo le pongo el borne positivo a la batería, viene la corriente, entra por acá, sale por acá y va directo al arranque. Entonces, cuando yo agarre la chanchita y mida sin conectarla, no tiene que haber continuidad de la chanchita. Recién la continuidad la va a tener cuando yo la haga funcionar. Ya vamos a probar eso. Esa es una de las mediciones. La otra medición que yo voy a tener que hacer. Profe, la batería no tiene que estar conectada, ¿no? No, si no tengo nada acá, por eso le digo, todo está desconectado. Bien, bien. Cuando yo incluyo una batería, yo le voy a decir, voy a poner una batería. Esto está acá en el aire, no tiene nada, usted se lo ha entregado en la mano el repuesto. Entonces, ya medimos eso. Vamos a medir la continuidad a ver si la bobina no está cortada. Yo mido los dos cablecitos. Estos dos cablecitos, a ver, ahí está. Estos dos cablecitos yo los tengo que medir. Pongo la punta del tester en un cablecito y la otra punta en el otro y tiene que haber continuidad. Tiene que sonar el tester. Si no hay continuidad, quiere decir que la bobina internamente se ha cortado, no sirve. Ustedes se acuerdan que esto, yo tenía el pistoncito y yo tenía una bobina. Era este cable, que viene a ser esto así, este cable acá y este cable acá, y es un solo cable que yo he metido así, lo he ido enrollando ahí adentro, lo enrollé y vuelve a salir acá. Si yo mido entre las dos puntas y no hay continuidad, quiere decir que a lo mejor en el medio se me ha cortado por el uso. Entonces no va a servir. Si yo mido y no hay continuidad, esa chanchita no sirve antes de colocarla. Siempre midan todos los repuestos antes de colocarlo. Mido acá y la otra punta acá y el tester tiene que sonar. Si el tester no suena, le dicen al dueño, mira, esta chanchita no está funcionando bien, anda y reclamala al quien te la vendió, es usada, no sé, pero no anda, no la coloquen, no se jueguen a colocarla porque no les va a funcionar. Ya hicimos dos mediciones con continuidad. Acá arriba que no tenía que haber continuidad y acá que sí tenía que tener continuidad. Ahora vamos a proceder nosotros, vamos a cambiar el tester para medir voltaje. Vamos a medir como si yo tuviera, ahí está, como si yo tuviera conectada la batería. Vamos a medir en 20 voltios. Voy a agarrar la fuente que yo tengo acá. Agarro la fuente que me viene a ser como batería y voy a conectar la fuente. Conecto una punta acá y voy a conectar la otra punta. Voy a encender la fuente. Sientan ustedes cómo golpea la chanchita cuando enciende. Sienten el golpeteo que hace. Bueno, ahí quiere decir que está andando. Quiere decir que está andando el bobinado. No quiere decir que esté funcionando la chanchita. No se confundan con eso. Yo sé que ahí el bobinado está andando, pero no sé si realmente la chanchita está funcionando. Yo hace rato, ¿qué es lo que les decía? Yo acá, entre estos dos conectores, yo no tengo que tener continuidad. A ver si lo escuchan más acá. Yo no tengo que tener continuidad. Entonces, cuando yo alimente la chanchita y la chanchita funcione, recién me va a tener que habilitar la continuidad entre este y este punto. Estoy midiendo voltaje acá. Seguimos midiendo continuidad, disculpen chicos. Seguimos midiendo continuidad. ¿Lo sienten al tester cómo funciona? Ahí creo que lo ven. Si yo hago eso y el tester, por más que yo sienta que la chanchita pega,
y no me suena el tester en los contactos de arriba, esa chanchita está defectuosa. Yo ahí, sin tensión, la chanchita no tiene que tener continuidad. Cuando yo le dé tensión, sube el pistoncito. Recuerden que esto tenía un pistón interno, sube el pistón y me hace el puente entre este y este. Recién tiene que haber continuidad. Si ustedes hacen pegar la chanchita, por más que sientan que pega y no hay continuidad acá arriba, esa chanchita está defectuosa. Se la dan al dueño para que la devuelva o que la vaya a reclamar a quien se la compró. Porque la chanchita está defectuosa. ¿Quedó claro cuáles son los controles? Tengo que hacer primero primer control, si es que hay continuidad acá arriba, cuando la chanchita está desconectada, no tiene que haber. El segundo control, medir la bobina de la chanchita, tiene que tener continuidad estos dos cables. Y el tercer control, yo pongo mi batería de 12 voltios acá, o mi fuente en todo caso, alimento, y cuando yo alimente, siento que la chanchita anda, tengo que comprobar que hay continuidad entre este y este punto. Si no hay continuidad entre este y este punto, por más que la chanchita haya pegado, la chanchita no sirve, está defectuosa. Esas son las 3 mediciones que tienen que hacer con este aparatito. ¿Quedó claro? Respóndanme, chicos, si no estoy en el ritmo, si quedó claro o no. Sí, profe. Sí, está claro, profe, la explicación. Bien. Acá en mi control que estaba haciendo, em, bueno, los bornes superiores de la chanchita, bueno, no había continuidad, ¿no? Al momento de alimentarle, em, tampoco se siente el sonido que tiene que tener. Lo único que tiene sonido es los dos cablecitos que alimentan la chanchita. O sea, la Entonces, bobinita parece que está bien. ¿cómo? Ah, la chanchita que tiene usted. A ver, ¿cómo es, Claro, profesor? yo, Me queda. Espere, ya vuelvo a hacer la medición. Usted me está hablando de la chanchita que tiene usted, no de esta. no, le estoy diciendo que yo estoy controlando una que Claro, lo por único eso, sonido que hace es los cables de alimentación nada más. nada más. Y usted cuando lo alimenta, acá arriba no hay continuidad. No tiene la continuidad solamente sin alimentarle por los cablecitos de atrás, nada más. Y claro, y usted alimenta estos cablecitos, siente que pega la chanchita y mide acá y no hay continuidad. No se siente el sonido de que pega la chanchita. Por eso estaba defectuosa, parece. Pero usted midió con continuidad, ¿tenía continuidad o no? Ahí No, ahora le digo, profesor. claro, no entiendo la medición que está haciendo. Ahí le vuelvo a explicar al compañero que me dice que le explique de nuevo. Bueno, ay, me estoy quedando sin batería. Quieto. Bueno, Profe, chicos, esto, fíjense, el tester ya ve que me aparece, no sé si lo ven ahí que aparece un símbolo de una batería ahí en el tester. No sé si lo ven ahí. Aparece un simbolito de una batería como si fuera una batería de motos con el signo más y menos. Cuando al tester, chico, le aparezca eso, quiere decir que ya les están quedando sin batería en el tester. Se nota Cambien borroso. a la batería porque les va a afectar en la medición. A lo mejor ustedes van a medir 12 voltios y el tester le va a marcar 13, 14. O van a querer medir los 12 voltios y el tester le va a marcar 9 u 8. Cuando vean que se está prendiendo eso, automáticamente cámbienle la batería al tester, porque van a tomar las mediciones erróneas con esa batería baja. Eso tengan en cuenta siempre. Bueno, vamos a realizar la medición de la chanchita. Yo acá tengo la chanchita común que viene en todas las motos. Puede venir un poquito cuadradita de plástico, todo, pero el funcionamiento sigue siendo exactamente el mismo. La primera medida que yo voy a tomar entre los dos terminales superiores. Entre los dos terminales superiores, yo con continuidad me fijo que el tester tenga el sonido
conecto las dos puntas y no tiene que haber continuidad. No tiene que haber nada de continuidad, no tiene que sonar el tester. Si suena el tester, quiere decir que internamente se han quedado pegados los contactos, las chanchitas no sirve. Le decía, ¿cuál es la falla característica de eso? Que llega el dueño y le dice, mira, yo la puse en marcha hoy, siguió girando el motor de arranque, le tuve que desconectar la batería. Le desconectó el borne positivo de la batería y cada vez que se lo quieren conectar al borne, el motor de arranque gira. ¿Por qué? Porque se han quedado pegados los contactos internos de la chanchita. La primera medición entre los dos terminales superiores no tiene que haber continuidad. Esa es la primera medición que vamos a hacer. La segunda medición vamos a medir los cablecitos de la bobina, los dos cables chiquititos. Entre esos dos cablecitos habíamos dicho que esto era como si yo tenía un cable largo, tenía ese cable, pero yo justo encontré un tubito ahí y lo empecé a enrollar. Lo enrollé, pero es el mismo cable. Este cable entra por acá, da toda la vuelta y sale por acá. Es el mismo cable. Entonces, yo, ¿cómo lo voy a medir? Lo voy a medir con continuidad. Pongo una punta, es indistinto esto porque es un pedazo de cable. Yo pongo ahí y toco la otra punta. Y tiene que haber continuidad. Tiene que marcarme un sonido. Tiene que haber un sonido, sí o sí. Si yo conecto una punta y toco la otra y no hace ningún sonido, quiere decir que que la bobina por dentro está cortada. No cumple la función que tiene que cumplir. No va a funcionar. Esa es la segunda medición que vamos a tomar. Vamos a seguir con continuidad y vamos a alimentar. La tercera medición que vamos a hacer, vamos a alimentar estos dos cables. ¿A qué me refiero con alimentar? Le voy a conectar una batería de 12 voltios o una fuente como tengo yo. Le voy a poner un positivo acá y un negativo acá, o un positivo acá y un negativo acá, es indistinto. Entonces yo voy a prender mi fuente. Yo voy a prender mi fuente y voy a alimentar. Al alimentar yo esto con voltaje, entre este puentecito, entre este tornillo, cuando yo lo alimente, recién tiene que haber continuidad, recién me tiene que sonar el tester. Si yo alimento y el tester no me suena, por más que el bobinado esté funcionando bien y no hace el puente de este y este, la chanchita no sirve, hay que cambiarlo. Entonces yo alimento y entre este y este tiene que haber continuidad. Si yo alimento y por más que yo veo que la chanchita suena, pega y no me hace continuidad de acá hasta acá, está defectuosa. Vamos a hacer la prueba. Yo tengo acá mi fuente. Le vamos a poner acá el negativo. Eso es lo que le tocaba, profe. Yo tengo mi fuente, conecto acá, escuchen cómo pega la chanchita. Ese es el sonido característico de la chanchita. Entonces, yo acá, fíjense que yo no tengo continuidad. Cuando yo alimente este cable, no le tengan miedo que esto no les agarre la corriente. Cuando yo alimente este cable, no sé si lo escuchan al tester, ahí el tester le va a marcar. Yo tengo que tener continuidad. Cuando yo lo suelte, se tiene que ir la continuidad. Cuando yo pegue, tiene que aparecer la continuidad. Si yo hago funcionar la chanchita y por más que suene, ustedes sientan que ha pegado la chanchita y no hay continuidad entre este y este cuando pegó, no sirve. La descartan, se la dan al dueño, díganle, mira que esto no está funcionando. Por eso prueben los componentes antes de colocarlo en la moto. ¿Quedó claro ahora cómo se mide la chanchita? El tester tiene que estar también ahí en ese momento con la continuidad, ¿no, profe? Cuando tiene tensión. Sí, todo con continuidad. Yo estoy alimentando acá, yo no estoy alimentando acá arriba. Yo estoy alimentando esto. Vuelvan a ver el diagrama que les hice de la chanchita. Estos dos cables no tienen nada que ver con estos dos de arriba. Vuelvan a ver el diagrama de la chanchita que les hice. Está claro, profe. Bien.
Está Vamos, hablando, después está hablando del puente que tiene que hacer, ¿no? ¿de cuál puente? A ver. No, que usted explica que cuando tiene la alimentada la chanchita, ahí hace el puente al momento que hace el sonido. Claro, cuando hace el sonido es porque ha subido los dos pistoncitos, vuelvan a ver el dibujo, tac, sube el pistoncito para arriba y se hace el puente. Cuando ustedes sueltan, ¿qué es lo que había arriba del pistoncito? Un resorte. El resorte, ¿qué es lo que hacía? Lo volvía para atrás a su posición normal. Vuelvan a ver el dibujito de la chanchita para que sepan bien y la estudien bien cómo funciona esto. Porque esto, Está bien, acuérdense, pero puede ser. el pistoncito, yo tenía el pistón acá con sus dos contactos, tenía esto, cuando yo pegaba, esto iba para arriba, pero acá arriba, ¿qué tenía yo? Un resorte. Cuando yo soltaba el pulsador, se iba la tensión de acá y el resorte este que estaba acá, ¿qué lo que hacía? Me lo volvía a su posición, lo llevaba abajo. Esa es la función que cumple ese resorte. Vuelvan a ver el dibujo de la chanchita. ¿Quedó entendido entonces cómo se mide las 3 mediciones que le vamos a hacer a este aparatito? Todas las chanchitas se miden igual. Puede ser cuadradita, puede ser ovaladita, redonda. En vez de tener estos dos cablecitos, tiene dos fichitas que salen. Todas son iguales. Van a tener sí o sí los dos terminales ahí arriba y dos fichitas o dos cablecitos, pero todas las chanchitas son iguales. Todas funcionan de la misma manera. Y Y se le hace... cuando le cruzan el destornillador, la cuchara ese chipe porque tiene continuidad. No, cuando le hacen esto, vos estás provocando la continuidad. Vos le estás haciendo, ¿qué es lo que hace con esto? Esto es metal y lo hace chocar acá y acá. ¿Qué es lo que hace? Continuidad. ¿Para qué? Para provocar que gire el arranque. Eso lo estás provocando vos. Eso es un puente. En vez de que lo hagas eléctricamente, lo hace manualmente. Lo hace así y así y eso es lo que choca. Eso es para que gire el motor de arranque porque esto ya está roto. Ah, en caso de que está Está roto el motor de arranque, para eso, ¿eh? El motor de arranque, no hablemos con propiedad. Esto chanchita, esto motor de arranque. Cuando está rota la chanchita, uno para que esto pueda girar, hace lo que no hace eléctricamente la chanchita. ¿Qué hace eléctricamente la chanchita? Cuando vos le das continuidad, pega y me hace un contacto en que pega de acá abajo y me hace contacto entre este y este. Cuando está rota la chanchita, ¿qué es lo que hacen? Puentean entre este y este, porque este ya no funciona, y la corriente pasa de un lado al otro y me hace girar el motor de arranque. Hablemos con propiedad, esto es una chanchita automático, esto es el motor de arranque. Ah, ok, profe. En caso de que la chanchita esté mal, para eso se utiliza ese método. Se puentea para ver si gira o no el motor de arranque, porque ya la Bien, chanchita está defectuosa. bien, bien. Ahora sí. Ahí estamos. Profe, buenas está noches. bien, profesor. Buenas Una noches, buenas consulta. noches. Sí, consulte. Sí, profe, esto sería básicamente algo parecido al solenoide, un automático de un burro de arranque de auto también. Algo parecido. Mismo, creo que se lo repetí como 4 veces. Creo que sí, 4 o 5 veces se lo dije lo mismo. Ah, bien, profe, que me conecté un poco tarde. Sí, exactamente lo mismo. A ver. Esto es un automático de arranque de un auto. Ve que tiene los dos cables, los dos puentes. Tiene este cable y el otro no tiene el otro cablecito porque la masa la toma de él directamente del cuerpo. Yo apoyo más acá y esto viene el positivo y me hace el puente entre este y este. Acá viene el cable grueso y el otro va directamente al arranque. Por eso, esto está directamente puesto en el auto, en el arranque del vehículo. Es una sola cosa. Nada más que esto, fíjense, no es lo mismo. Ahí, fíjense, el hermanito más chico, nada más. Funciona de la misma manera. Este automático del auto lo pueden controlar exactamente igual como se controla esto. Por eso les decía que la electricidad básica del auto y de lo que es una moto es exactamente lo mismo. Bueno, ya Profe, una controlamos. pregunta. Sí,
Escucho. Eh, yo hice un cambio de automático y bueno, Sí, la chanchita no me duró nada. ¿Te acuerdas que lo había comentado el otro día en el grupo? sí, Ya le hice el control, bueno, no funciona la continuidad, así que ya no me la van a devolver ya. sí. Eh, Me ofreció ahí el muchacho, ahí en el repuestera, otra chanchita que dice que es de una CBX 250. Tiene un fusible ahí adherido a la chanchita. ¿Ese fusible para qué? Para evitar que se vuelva a quemar el bobinado de la chanchita o que quede pegado, el pistoncito que tiene adentro. No, el fusible ese lo único que te va a proteger va a ser la bobina esta. Esto no te lo va a proteger, no te lo va a proteger, ¿por qué? Porque no hay fusible grande para estos. Podés probar con ponerle un maxi fusible de 50 o 70 amperes a ver si se la banca. Lo que te protege ese fusible son esta bobina. Esta torre de arriba por donde maneja todo el amperaje no te lo protege. Podrías llegar a probar con un maxi fusible de 70 amperes, pero a lo mejor va a dar una vez arranque, la segunda vez y a la tercera se te corta el maxi fusible por temperatura. O sea, lo que tiene el fusible te va a proteger esto nada más contra un cortocircuito. La bobinita, la parte de arriba no te la protege. Si vos tenés, ya vamos a ver el arranque, tenés un problema en el arranque, que ya les voy a enseñar a controlar ahora el arranque, lo voy a desarmar, no te va a proteger, te protege únicamente la bobinita, porque es un fusible de 5 o de 10 amperes, un fusible chiquitito. Entonces sería lo mismo, profesor. No, Lo no que me sí conviene puede ser, volverle a poner. lo que puede ser la moto tuya, que sí hayas tenido mala suerte con el repuesto. A mí, por eso yo les digo, controlen los repuestos, chicos, más delante del dueño. Porque, y sobre todo la chanchita, alimentenla y hagan la prueba de alimentación. Y háganla 2 o 3 veces la prueba de la alimentación delante del dueño. Porque me han sabido pasar con los alumnos en años anteriores que llevan la chanchita, le dan un rearranque o anda perfecto. Al otro la traen, todo el circuito bien, saca el arranque, controla todo bien y la chanchita no funciona más. Y me ha pasado 2 o 3 veces en los 4 o 5 años que venimos. Eso es lo que me pasó, profesor. Anduvo, 2 días anduvo. Y ahí Claro. después ya, Por ejemplo, cuando vos tenés un problema grande de cortocircuito, el problema no te salta ahí nomás. O sea, te lo hubiese quemado la chanchita, apenas la hubieses conectado, apenas lo hubiese colocado, vos hubiese querido dar arranque y no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque tenés un cortocircuito. Pero si ya te ha funcionado bien 2 días, que vos lo has usado continuamente 2 días, y recién se te ha roto al segundo día, es medio raro que tengas un problema en la instalación. Es más probable que la falla haya sido del repuesto. Porque la electricidad te lo quema ahí nomás. Si es más un cortocircuito o un falso contacto, te lo quema ahí nomás, enseguida te lo quema. está bien, profe. Y aparte igual le medimos el voltaje y estaba bien. Así que Claro, sí, seguramente un problema del repuesto no. no superaba. Eso es a veces lo mismo le va a pasar mucho con las bobinas de encendido. Ya vamos a ver las bobinas de encendido y cómo se controlan. Les va a pasar mucho eso. Bueno, chicos, quedó entendido esto, así avanzamos porque si no, no me va a dar tiempo.